va sobre las lesiones traumáticas debajo de la rodilla. Bueno, creo que Martín está hablando, bueno, habló de cosas degenerativas, pero bien hasta la rodilla. Vamos a hablar de lesiones traumáticas, hablamos de fracturas las más saltantes, ¿no? Las más frecuentes, las fracturas de la pierna, o sea, de tibia, peroné, fracturas de tobillo, fracturas del calcáneo, del astralo, esguinces. Vamos avanzando según cómo vamos viendo nuestro tiempo. Esto es importante siempre porque creo que las lesiones del miembro inferior son más frecuentes que las del miembro superior. Ahora está muy de moda, todo el mundo corre, hace ejercicio, siempre se lesiona a alguien. Los van a llamar para cualquier cosa. Mejor que tengan una idea. Hablemos un poco de las fracturas de tibia y peroné. Como en la clase anterior ya habíamos hablado un poco de la parte de fracturas, seguramente hay algunas diapositivas que se van a repetir. Así que la vamos a repasar más rápido. Las fracturas de la pierna, de la tibia y peroné, son especiales porque, como ustedes verán, la pierna, lo que es la pierna, la parte interna, pues está prácticamente pegada a la piel. Hay una parte, la tercera parte de la circunferencia de la tibia está desprovista de músculo. Entonces es por eso que son mucho más frecuentes las fracturas expuestas, las lesiones, las complicaciones, y de hecho son las fracturas más frecuentes, ¿no? Y ahora con tanta moto, peor todavía. Lo que más se fractura, generalmente por accidente de tránsito, son las fracturas de pierna, tibia y peroné. Y una alta incidencia de complicaciones justamente por eso, porque hay una parte que no está cubierta por el músculo. Síntomas y signos de una fractura, como cualquier fractura: dolor, impotencia funcional. Ya se acuerdan de esa foto. Habla por sí sola, ¿no? Dolor, equimosis, edema, crépito, deformidad, movilidad normal, todo lo que puede presentar cualquier fractura, pues en la pierna mucho más todavía. Diagnóstico es clínico, como habíamos visto la vez pasada. Las fracturas pueden ser directas o indirectas, entonces hay que hacer una buena anamnesis, saber cómo fue la lesión, si fue directa o indirecta. Entonces, nuestro diagnóstico por imágenes, con radiografías y tomografías cuando están asociadas a fracturas articulares, ¿no? Tanto proximales como distales. Mecanismo de lesión, directo o indirecto. Pedir placas grandes, siempre procurar pedir unas radiografías que incluyan las dos articulaciones, la rodilla y el tobillo, para poder ver el alineamiento. ¿Okay? Y si es posible poder tomar también del lado sano, sí, porque a veces, porque una radiografía completa así de rodilla a tobillo, porque una fractura de pierna lo más probable es que pongamos un clavo endomedular. El tratamiento de elección de una fractura de tibia es el clavo. Entonces es importante, para poder planificar nosotros qué tamaño va a ser nuestro clavo, de qué ancho, etc., poder tomar una buena placa. Y tomar el lado sano, no decir que también sea medio chueco. Como hablaba el doctor Cabrera de sus deformidades, genovalo. Entonces de repente tomamos solamente esa y le dejamos la pierna derechita y era chueco el condenado. Entonces hay que tener ¿no? Hay que tener pues idea de la otra pierna también. La importancia de tomar siempre dos incidencias, AP y lateral, ¿lo saben? Una cosa dice la otra. La clasificación: fracturas simples, las tipo A, con cuña, o sea, con un tercer fragmento de las tipo B, y las fracturas complejas. No sé, eso ya se lo saben y ya hasta dieron examen de eso. Igual con los subgrupos. También ya habíamos hablado de la clasificación de Sher de las partes blandas, eso tampoco lo vamos a tocar, pero acá sobre todo la tibia cobra muchísima importancia porque es donde más lesiones de partes blandas hay, sean expuestas o cerradas, pero hay muchísimas lesiones de partes blandas, y la lesión de partes blandas es la que nos va a decir el tiempo, el momento de cuándo operar, ¿no? Si encontramos pacientes con ampollas, con flectenas o síndromes compartimentales. Igualmente las fracturas expuestas, ya no las vamos a mencionar, pero es súper importante eso. Ahora, no es tan sencillo como decir,
fractura expuesta de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Dice, no es el tamaño de la exposición lo que nos dice la gravedad de la fractura, ¿sí? Porque puede haber una fractura puntiforme, pero con gran lesión de la parte muscular, como vemos en la de abajo. Dice, no es tan simple como eso de solamente basarnos en el tamaño de la lesión. O sea, hay que ver mucho la violencia del trauma y qué cosas se están lesionando, ¿no? Entonces miren, ahí sin gran lesión muscular, la lesión puntiforme mucho más sencilla, un trauma menor, y una gran lesión muscular que nos indica que es una lesión mucho más seria, ¿no? ¿Por qué es importante? Lo que conversábamos también la vez pasada. ¿Por qué es importante las partes blandas para nosotros? Porque con las partes blandas las partes blandas le van a dar la vascularidad al hueso. Entonces, si tenemos un buen hueso, una buena vascularidad, nos va a dar una curación mejor, ¿no? De hecho, las 2/3 partes de la circulación está dada por las partes blandas. Las 2/3 partes de la circulación del hueso. Entonces, importante, por eso nos preocupamos tanto de tener unas buenas partes blandas. Nos van a facilitar la curación ósea, ¿no? Para los dos ahí. Aumenta la resistencia a las infecciones y nos van a facilitar la recuperación de la función. O sea, si tenemos unas buenas partes blandas, también vamos a tener una buena función. Un buen músculo va a nutrir a nuestro hueso. ¿Okay? ¿Qué son las partes blandas? Bueno, hablamos mucho de partes blandas, pero ¿qué son? Todo lo que rodea el hueso, exactamente. Piel, tejido celular, fascia, músculo, periósteo, tendones, vasos. Pero también hablamos de partes nobles, que están metidas en este grupo también. Pero son aquellas cuya falta de cobertura va a suponer una pérdida de función. O sea, de estas partes blandas, hay unas que son más importantes, ¿okay? Que vienen a ser los nervios, los vasos, los tendones, el cartílago. Si el cartílago no lo cubrimos, se muere. Estamos muertos. Se fregó esa articulación. ¿Okay? Lo mismo con los tendones. Un tendón que se queda expuesto, se muere. Por eso es importante para nosotros poder cubrir esas cosas, esas estructuras. Por eso son las partes nobles, ¿no? Ahora hacemos una pequeña diferenciación de la parte general de partes blandas y cuáles son las partes nobles, las que nos importan más en este caso. El tratamiento de las fracturas de la tibia, igual como fracturas en general, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué hacemos ya con eso? Es una fractura segmentaria, ¿no? Una fractura compleja. ¿Qué hacemos? ¿Operamos o no operamos? Ojo, que no operar no significa no tratar. No operar es ponerle un aparato yeso, pero en forma adecuada, hacer un seguimiento y va bien. Un tratamiento ortopédico es un tipo de tratamiento. Así que nos gusta operar y la mayoría de las fracturas van bien con un tratamiento quirúrgico. Pero cuando uno decide no operar, también está bien, es una opción. Da buenos resultados, pero el problema del manejo conservador es que tenemos que hacer mucho seguimiento. O sea, si yo decido a alguien no operarlo y le pongo un yeso, voy a tener que seguirlo, tomarle radiografías a la semana, oye, a ver, 10 veces a la semana para ver si se desplazó tu fractura o no, si se movió o no se movió. Porque se dan muchos casos, no sea con muchas sorpresas, que le dice al paciente, oye, te pongo tu yeso y vienes en un mes. Viene al mes y la fractura está totalmente angulada. Entonces ahí sonamos, porque ya la fractura está casi en proceso de consolidación, entonces hay que operar y partir. En cambio, si nosotros seguimos las fracturas, les pedimos una radiografía semanal por lo menos, vamos a poder hacer las correcciones que sean necesarias en el momento. Entonces, a quienes no operamos, pues, en general de niños, fracturas que no están desplazadas, fracturas que al reducirlas quedan estables, o algún paciente que no tenga, que tenga alguna contraindicación para la cirugía. Indicaciones absolutas de cirugía. Esto sí puede ser preguntas. Indicaciones absolutas de cirugía en la fractura de tibia. Fracturas asociadas a fracturas articulares. De todas maneras, pues necesitan una estabilidad absoluta. Fracturas expuestas. Pacientes con pérdida ósea importante, o sea que haya pérdida de hueso. Lesiones asociadas a lesiones neurovasculares, las fracturas expuestas en general.
La rodilla flotante. ¿Saben lo que es una rodilla flotante? Lo que es una articulación flotante. Okay. Es un término que usamos cuando se fractura un hueso, o sea, dos huesos adyacentes a una articulación. En este caso, una rodilla flotante es porque hay una fractura en el fémur y hay una fractura en la tibia. ¿Okay? Un codo flotante es porque hay una fractura en el antebrazo y una fractura en el húmero. ¿Okay? Y así sucesivamente. Hay hombro flotante, que puede ser una fractura en la clavícula. Entonces, a eso le llamamos una articulación flotante. Y sí es una indicación absoluta porque es súper inestable pues, tener los dos huesos rotos, ¿no? Entonces, esa sí es una indicación absoluta de cirugía. Y también hay indicaciones relativas, fracturas inestables, pacientes con algunas fracturas segmentarias, con peroné intacto. ¿Por qué creen que esto es una indicación relativa? ¿Qué se les ocurre? El peroné intacto, si se fractura la tibia y no se fractura el peroné nos está sirviendo un poco de férula, como férula también. Entonces nos da algo de estabilidad. Pero también nos puede obstaculizar una producción adecuada. Uno quiere reducir, pero como el peroné está intacto, nos impide, ¿no? Entonces muchas veces o lo rompemos o bueno, nada, va a tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero sí podría ser una causa de cirugía. Ok, entonces el tratamiento quirúrgico, como ya se imaginarán, hay estabilidad relativa y estabilidad absoluta. Estabilidad relativa con clavos, que es el tratamiento de elección, en las fracturas diaficiarias puras, o los fijadores externos, que como vimos son tratamientos temporales. Y las técnicas de estabilidad absoluta con placas y tornillos. Okay, miren, esa es una fractura diaficiaria, y entonces un poco hacia la parte distal, esa fractura oblicua larga, podría ser una esteroidea parecida. ¿Okay? Entonces, ¿qué le pondrían acá? ¿Un yeso? Sí, le puedo poner. ¿Ah? Sí, le puedes poner un yeso, pero lo sigues, pues, ¿no? A la semana le dices, señor, venga, le tomamos su planita. Nadie lo opera, entonces le ponen yeso nomás. ¿Se le puede poner Es un clavo? particular, ¿Se le puede poner un clavo en la medular también? No, nada, ahí lo metemos a sala. Y entonces el tratamiento de elección tiene una fractura diaficiaria, es una medular. Pero no solamente los clavos endovasculares son válidos. La ventaja de un clavo endomedular es que el paciente, a través de incisiones muy pequeñas, muy chiquitas, podemos meter un clavo y el paciente está moviendo, al día siguiente puede empezar a caminar y al día siguiente. El paciente, bueno, acá no se aprecia en la radiografía, en la foto por la luz, pero el paciente está con puntos acá, está haciendo su primer o segundo día curso operatorio y está moviendo. Otra alternativa de cirugía es la fijación externa, como decíamos, sobre todo para fracturas expuestas, con las complicaciones que ya habíamos conversado la pasada. Placas y tornillos en estabilidad absoluta también es una alternativa, pero esto de acá, ya no deberíamos hacerlo más, salvo pues que sea una fractura muy expuesta que haya que revisar, pero esto de abrir, desperiostizar un hueso, exponer la fractura, no lo hacemos. Tratamos al menos de no hacerlo. Podemos ahora lograr colocar placas a través de técnicas mínimamente invasivas también. Lo vamos a ver acá, miren. Miren esta fractura que tranquilamente puede ser una fractura para un clavo también, una fractura artificial, pero ojo que miren, tiene acá también una extensión hacia abajo. Es una fractura segmentaria. Como todas las fracturas, lo que debemos hacer es una adecuada planificación. Planificamos qué vamos a hacer. Si no lo podemos operar en el papel, menos vamos a poder operarlo en la sala de operaciones. Entonces, lo planificamos ahí y miren, le colocamos una placa. Pero es una placa y no hemos tenido que abrir todo el hueso hasta acá. Es a través de un corte acá arriba, un corte acá abajo, se desliza la placa y bajo visión fluoroscópica, bajo técnicas indirectas,
puenteamos la fractura, ponemos tornillos arriba y abajo y ya está. Entonces, es una gran alternativa cuando no tenemos clavos y sobre todo cuando hay fracturas que son con extensión metafisiaria, ¿no? Ahora, ¿podemos poner clavo acá también? Sí, por supuesto. Esto, miren, igualito, ¿no? Fracturas segmentarias o fracturas diafisiarias manejadas con placas en técnicas mínimamente invasivas que nos da estabilidad relativa. Bueno, esa era la tibia. El peroné. El peroné, por suerte, es un hueso accesorio. La mayor carga del cuerpo la absorbe la tibia, no el peroné. Entonces, en una fractura de tibia y peroné basta con arreglar la tibia para poder arreglar la fractura. Las fracturas de peroné aisladas son mucho más raras, generalmente son traumas directos, lesiones deportivas, golpes, que son benignas, no requieren tratamiento quirúrgico, se les puede inmovilizar por dolor básicamente. El manejo de eso es manejo analgésico, no requiere muchas veces yeso, ¿no? Se le puede poner un yeso solamente para manejo de dolor. Estas sí son serias, las fracturas del pilón tibial. ¿Han visto alguna pilón tibial? ¿En Coyique? ¿Han visto mío Coyique? ¿Qué está en Coyique? ¿Nadie ha venido a Coyique? ¿Sí? ¿Han visto pilones tibiales? No. Claro, ahí debe haber un montón. Mucho rap y mucho. Bueno, son las fracturas del extremo distal de la tibia, asociadas a una fractura articular. Son fracturas muy complejas. Junto con las del platillo tibial, pueden ser las más serias. Son fracturas que comprometen la articulación y el paciente puede quedarse cojo con esto. Puede quedarse cojo, puede quedarse, terminar en una necrosis, terminar, como son las desprovistas de piel, también con fracturas expuestas, osteomelitis. Es una de las fracturas que más se puede complicar. No es una cirugía para cualquiera, es una cirugía que requiere cierta experiencia, ¿no? Diagnóstico clínico, hay que ver cómo fue el accidente, cómo fue la energía de la lesión y el mecanismo, ¿no? Y el examen radiográfico, básicamente tomográfico. Acá la tomografía es lo que más nos ayuda. Claro que la radiografía tiene su rol, pero la tomografía es importantísima porque como verán aquí, qué pena que no pueden ver también ahí, pero en este corte nosotros vamos a poder ver, en la radiografía vemos la parte frontal y lateral, y acá vamos a poder ver cómo está lesionada la articulación. Entonces, según ese corte, vamos a poder ver cómo vamos a abordar esa fractura, cómo la vamos a manejar. Si la voy a abordar por acá, la voy a abordar por acá, para ver por dónde va a ir mi placa. Si le voy a poner el tornillo de aquí para acá, o de acá para acá, o a la vez. Entonces es súper importante en el diagnóstico la tomografía. La tomografía es súper importante para que nos diga por dónde vamos a hacer nuestros abordajes y cómo vamos a planificar nuestra lesión. Diferentes imágenes de fractura del pilón tibial. Miren esa tomografía en 3D, es espectacular porque podemos ver toda la estructura de la articulación, cómo está desplazado, qué fragmentos vamos a tener que bajar, dónde vamos a tener que poner injerto. ¿Okay? Esas son las fracturas del pilón tibial, las del extremo distal, articulares o extraarticulares. El manejo de las partes blandas, de la fractura, se dice que esta fractura del pilón tibial es una lesión de partes blandas asociada a una fractura. Así de crudo, ¿no? Entonces, más importancia le damos al manejo de las partes blandas que al hueso. Finalmente el hueso lo abrimos, le hacemos lo que vamos a hacer. Pero si no tenemos unas buenas partes blandas, el pronóstico es muy malo. Entonces, importantísimo para que vean cómo han cambiado un poco los conceptos del manejo de fracturas. Yo me dedico a eso, a manejar fracturas más que las otras partes ortopédicas como
hay diferentes especialistas, entonces nosotros le damos mucho énfasis al manejo actual. O sea, el manejo actual de esto es darle énfasis a las partes blandas, al cuidado de las partes blandas más que a los huesos. Así que debemos hacer de todo para cuidar nuestras partes blandas y evitar las infecciones. Cuando enfrentemos una fractura de ese tipo, tenemos que ver qué problemas tiene el paciente. Hay problemas del propio paciente, problemas biológicos, mecánicos, etc. Y ver qué tipo de implante nos va a dar la solución para eso. Entonces hay que abordarla de diferentes formas. Si nos va bien, nos vamos para el cielo, y si nos va mal, nos vamos al infierno. Así de simple. Si tenemos unas partes blandas mostras, va bien. Pero si nosotros intentamos operar antes de tiempo, paciente con el tobillo hinchado, con ampollas, y nos desesperamos por operar, nos puede complicar y eso sí se va al diablo. Hay que tener experiencia para esperar el tiempo ideal y el cirujano ideal también para poder operar eso. Son fracturas, por eso disculpen que les haga mucho énfasis, pero son fracturas muy complicadas que deben saber que son las que se complican mucho más. ¿Qué opciones de tratamiento hay? Al ser unas fracturas muy complejas hay diferentes opciones de tratamiento. Desde una inmovilización con yeso, que es rarísimo, la fijación externa es muchas veces fundamental en el inicio del manejo de las fracturas, fijadores articulados, osteosíntesis mínima más fijación externa. ¿Qué significa una osteosíntesis mínima? Es colocarle lo menos posible, mejorar la articulación y poner un fijador para esperar a que manejen hasta que mejoren la parte grande. Todas esas opciones de tratamiento, incluida la cirugía mínimamente invasiva y el enclavado endomedular, también pueden ser usados. MIPO significa Minimal Invasive Plating Osteosíntesis. Esa es osteosíntesis mínimamente invasiva con placas. El objetivo del manejo de estas fracturas es que consolide obviamente la fractura y la recuperación funcional de la articulación. Eso es lo que más nos importa siempre en una fractura articular, que la articulación sea totalmente Estos son lo que buscamos nosotros en el manejo de estas fracturas. Restituir la longitud del peroné, manejo de fractura pilotibial, restitución del peroné, reconstrucción de la articulación, injerto y estabilización del componente medial de la fractura. ¿Qué significa toda esta vaina? Cuando se nos fractura esa tibia y peroné, se nos pierden todas las relaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos alinear y recuperar la longitud operando el peroné. Entonces, ahí logramos tener ya una longitud más o menos adecuada. De ahí nos vamos a operar la articulación, dejar perfecta la articulación, y como vamos a tener un hueco, cuando uno se fractura es un efecto como de yunque, el astrágalo va a empujar el platillo tibial, perdón, el plafón tibial, y lo va a llevar hacia arriba. Entonces, al nosotros bajar esa articulación, acá en la metáfisis va a quedar un hueco. Entonces ese hueco luego lo vamos a tener que guiar con injerto. Reconstruimos la articulación y luego bajamos todo y nos va a quedar un hueco. Ese hueco lo rellenamos de injerto. Y después del injerto le ponemos todas sus placas, lo que necesite para hacer su síntesis. ¿Cuál es el momento ideal? Tenemos que ver que no haya edema, flitenas, ablaciones, etc. El signo de la arruga. ¿Alguien se ha metido el signo de la arruga? ¿Saben lo que es el signo de la arruga? ¿Cuando te dé plata? ¿No? El signo de la arruga es cuando la piel está muy tensa. Ante un trauma, la piel está muy hinchada. Entonces debemos esperar a que las partes blandas mejoren. Parte de las Entonces, cuando ya la piel bajó, después de una semana, nosotros pellizcamos la piel, entonces vamos a poder hacer un pellizco y poder formar una arruga. Antes no, antes la piel va a estar muy tensa. Entonces, el momento
para decir la cirugía va a ser ese, cuando haya un signo de la arruga. ¿Sí? Ahí está. La aparición de flictenas y ampollas obviamente pues es una señal de complicaciones, ¿no? Las flictenas pueden ser serosas y pueden ser hemorrágicas. Las rojas obviamente son hemorrágicas, y cuando veamos rojo, pues rojo es pare, y hay que parar y no operar. La cirugía de la fractura epilontibial es una cirugía en 2 tiempos. Primero hacemos una limpieza quirúrgica, hacemos una fijación externa, y luego ya en un segundo tiempo, después de una semana, 10 días, lo que nos tome la piel, haremos nuestra reconstrucción definitiva, ¿no? Lo que les decía, restituir primero la longitud, ganamos longitud y ya luego vamos a la tibia, ¿no? Fijaciones externas siempre para poder estirar las partes blandas. Miren las ampollas inmensas que hay. Qué pena que se vea tan mal. No nos ayuda mucho la ventana. Ahí lo que yo quería que vieran era que acá hay un hueco y acá estábamos metiendo el injerto. Pues. Acá hay bloques de injerto que estábamos metiéndolo en el defecto metaliciero. Entonces rellenamos y luego podemos colocar nuestras placas. Esto obviamente es una complicación. Hay complicaciones cutáneas, complicaciones infecciosas, pseudoartrosis es una lesión que va muchísimo a la pseudoartrosis y a las concentraciones viciosas, y posteriormente a la larga, artrosis tibioestradinas que terminan en una artrodesis. La artrodesis es fijar una articulación fijarla para quitar el dolor, ¿okay? Pero dejamos sin movimiento y esa articulación. O lo otro es una prótesis, pero si las partes blandas están muy malas, la prótesis tampoco. Otras lesiones frecuentes en el miembro inferior son los esguinces, que ya ustedes, más de uno, si es que no todos, los han sufrido, ¿no? Son lesiones, los esguinces son lesiones ligamentarias, ya creo que han hecho seminarios de eso también, o van a hacerlos. Son lesiones ligamentarias, generalmente el esguince tobillo por causas deportivas, por causas, no sé, en mujeres el uso de tacos, muchas veces se doblan el pie y se torcen el tobillo, pisas un hueco y te torces el tobillo, ese es el mecanismo de lesión. Una reversión o una inversión forzada del tobillo, lo que hace que acá este ligamento se rompa. Puede ser desde un esguince de primer grado, que es un desgarro o una distensión ligamentaria, va pasando por una ruptura parcial y va hasta una ruptura total del ligamento. Felizmente el tobillo tiene muchísimas estructuras ligamentarias, lo cual hace que un esguince, para que un tobillo sea muy inestable, es que tiene que haber sido un esguince muy severo. El manejo, desde los vendajes funcionales, los aparatos de yeso, y ahora pues están muy de moda los ortésicos, ¿no? Las botas Walker, que alivian muchísimo, son muy caras, pero nos da una posibilidad de tratamiento y que el paciente pueda rehabilitarse en movimiento, ¿no? Esa es la intención. Como cualquier esguince, como cualquier lesión, hielo, manejo inicial, hielo, reposo, pierna en alto, antiinflamatorios. Normalmente es un traumatismo en la abducción. El paciente llega a la emergencia con una sensación de que se ha roto algo. El paciente cree que se ha fracturado porque a muchos de ellos les suena. Me sonó horrible. Cree que se ha fracturado, le tomamos una placa y no hay. No hay la fractura. El dolor sí es fuerte, es agudo. Hay una impotencia funcional, pero que es temporal. Temporal, al principio no puede caminar y luego ya empieza a pisar. Ahí lo diferenciamos de una fractura, ¿no? Si hay una fractura, la posibilidad de que camine es mucho menos. Y una tumefacción importante. Ahora, un esguince es muchas veces como la primera parte del mecanismo de lesión de una fractura. Porque si esta articulación, miren cómo se va en esta inversión. Acá se ha roto aquí, pero muchas veces se rompe acá. O esta esquina, al hacer este movimiento con mayor violencia, fractura esta esquina, fractura acá.
Entonces, este astragalo fractura el la tibia. Y regresa y fractura el donado. Porque uno se hace con inversión y eversión. Entonces, muchas veces el esguince es el mecanismo inicial de una fractura, ¿no? Ok, fracturas de tobillo. Yo no sé, en el hospital, por ejemplo, la casuística, la incidencia mayor de fracturas está por la fractura de cadera. Nosotros vemos mucha fractura de cadera, fractura de tobillo y fractura de muñeca. No sé en otros hospitales cómo les llega. ¿Tú dónde estás? Y en el Carrión. ¿Qué ve más? Cadera y miembros superiores. Miembros superiores. Sí, nosotros vemos mucha cadera, tobillo y muñeca, es lo que más manejamos, ¿no? Ya después fracturas de hombro también, de húmero, ¿no? Pero esa es una casuística importante. Y yo trabajo en un hospital militar, entonces las lesiones deportivas y las lesiones por entrenamiento también son importantes acá, ¿no? Bueno, un poco revisando toda la parte que habíamos hablado del 15, pues ven toda la parte ligamentaria que tiene el tobillo, ¿no? Esa es la parte anterior, o la parte lateral, perdón, esa es la parte medial, todo el complejo del deltoideo. Entonces eso es una articulación que tiene muchísimas estructuras ligamentarias que nos van a dar mucha estabilidad. Entonces las lesiones y las fracturas están asociadas muchas veces también a lesiones ligamentarias, arrancamiento de hueso porque el ligamento también lo tenemos pues la sindesmosis anterior, que es el ligamento tibio-peroneo anterior. La sindesmosis posterior lo mismo, el tibio-peroneo posterior, que es acá atrás. El ligamento deltoideo, que va para este lado, los ligamentos laterales, que son los de acá, y la membrana interior, que es todo esto. Entonces, las fracturas de tobillo son fracturas articulares y como fractura articular debe ser manejada generalmente quirúrgicamente, dándoles una estabilidad absoluta, o sea, para devolver al paciente a la movilidad lo más rápido posible, ¿no? Vamos a tener lesiones en cualquiera de estas estructuras, el malleolo interno, el malleolo externo, el malleolo posterior o el tubérculo anterior también, ¿no? O tercer malleolo también le llamamos. ¿Sí? Los mecanismos de lesión que pueden ser directos o indirectos, y los indirectos generalmente son rotacionales, translacionales o fuerzas axiales. Mucho tiene que ver cómo queda la posición del pie en la lesión y cómo fue dirigida la fuerza, ¿no? La clasificación que todos manejamos, hay diferentes clasificaciones, pero la que usamos es la clasificación AO, que son las tipo A son las infrasindesmales, las tipo B las fracturas al nivel de la sindesmosis y las tipo C que son por arriba. Eso es importante, estas lesiones de tipo C, me voy a detener un segundo acá, porque las de tipo C, si yo tomo una radiografía del tobillo, probablemente no encuentre nada. O sea, nada óseo, voy a ver, uy, no hay placa. Pero hay que examinar al paciente y tocarle, cierre todo el recorrido del peroné. Porque probablemente hay un dolor arriba y encontramos una lesión acá, o más arriba. Entonces, una radiografía simple del tobillo, no vamos a ver una fractura. Pero de repente la fractura está más arriba y es una fractura tipo C. El paciente le dice, no hay fractura, ¿me está engañando? No, sí hay fractura. Le tomas una completa y vas a ver una fractura más arriba. Entonces es importante, por eso me tuve, porque es importante que examinen todo el peroné. Así como también, vamos a ver luego un ratito más, también es importante que examinen el quinto metatarsiano. Porque uno se tuerce el tobillo, le tocas el tobillo, no le duele, no hay nada. Lo mandas a su casa y tiene una fractura del quinto metatarsiano. Porque el mecanismo de lesión es el mismo, es muy parecido. Ok, examen clínico importante, examen radiológico de nuestras tres incidencias, AP lateral y rotación interna de 20 grados. Esperar el momento adecuado de la cirugía. Igual siempre las partes blandas hay que esperar a que el
mejoren y haremos una adecuada planificación de elegir los implantes según el tipo de lesión que tengamos, ¿no? Los implantes van desde los tornillos para el malleolo interno, como estos de acá, son tornillos esponjosos que van al malleolo interno, va una plaquita también en el lado interno, o en el lado externo generalmente van estas placas tercio de caña asociados a un tornillo con presión interferomonetaria. Ahora, ya en estos tiempos modernos, las diferentes casas comerciales nos venden implantes anatómicos que son muy lindos, muy espectaculares, pero carísimos. Entonces, estas placas convencionales, que son mucho más baratas, podemos seguir usándolas y moldearlas. Manejo de fracturas del tobillo, más ejemplos, fracturas tipo C. Tendón de Aquiles, yo creo que hasta acá no vamos a llegar, porque hasta que se duermen todos. El tendón de Aquiles es una lesión súper frecuente, lesión generalmente deportiva, pacientes de tercera o cuarta década de la vida, ¿no? Pacientes que juegan, hacen deporte ocasional, paciente que va a hacer su fulbito y lo calentó, se metió en la cancha, empezó a jugar y siente que alguien le mete un piedrón o lo ha pateado por atrás y cuando voltea no hay nadie, ¿no? Entonces, la primera reacción del tipo es voltear a pegarle a alguien y no hay nadie, se lo rompió solo. El paciente siente como que le hubieran tirado una piedra. Generalmente es un mecanismo indirecto. La ruptura típica es a 3 centímetros por encima de la inserción del calcáneo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué ahí? Porque pegado al hueso hay sangre. Entonces está bien irrigado. El tendón pegado al músculo tiene sangre. Pero acá en esta parte es donde menos sangre tiene. Entonces, por eso es que ahí es cuando se rompe más. Es un tema también de irrigación y de vascularidad, y para que vean que las partes blandas son súper importantes. Entonces, se lesiona generalmente ahí, en la parte donde está vascularizado. Puede estar asociado a enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, manejo de pacientes que usan muchos antibióticos. Por ejemplo, las quinolonas están asociadas mucho a la lesión de parte blanda. Debilitan el tendón, las fibras colágenas se van también envejeciendo un poco. Entonces, si ustedes hacen una historia de un paciente que se ha roto el tendón de Aquiles, por ahí van a encontrar que el paciente está tomando de forma crónica o por tiempo prolongado algún tipo de corticoides o antibióticos, ¿no? Generalmente quinolonas. Entonces sí hay una asociación. Ahora, diagnóstico. No necesitan resonancia, ni ecografía, ni nada. Es clínico. Simplemente, a ver, ponte puntas, no puede. Está funcionando. Entonces, eso es más claro. Ahora que la gente quiere que le hagas una ecografía de resonancia y todo lo que sí. Y se puede medir, puedes hacer una ecografía. ¿Okay? Pero el examen clínico es súper importante. Imposibilidad de parar los puntapiés, el paciente lo echas en la camilla boca abajo con los pies colgando por fuera de la camilla, se va a ver ese signo como un hachazo, como una deformidad ahí, que es un efecto palpable. El test de Thompson, que es que nosotros activamos los músculos gemelos, y si el paciente mueve es porque está todo el tema. Si no mueve el pie es porque está interrumpida todo el aparato de flexión. ¿Sí? Entonces, es importante. El test de Thompson es un test básico para diagnóstico de tendón de Aquiles. El de O'Brien, ni lo vean porque no es muy útil. Es colocar una aguja acá, pero para ese paciente ya tiene que estar anestesiado y sin dolor. Es lo mismo, le activamos la circulación. Si la aguja se mueve, es porque no hay ningún daño, y si la aguja no se mueve es porque está. Pero lo más importante, como les digo, es paciente que no puede pararse de puntas. Eso es básico. Las radiografías poco útiles, las ecografías ahora con mejores equipos y con mejores transductores se ven muy bien las lesiones.
Pero siempre va a ser algo subjetivo, es algo que mira el que hace el examen. En cambio, la resonancia sí es mucho más evidente, pero más costosa, no vale la pena, la verdad. No vale la pena hacer una resonancia para una ruptura tendinoquímica. Sí la podemos usar cuando hay re-rupturas. Entonces ahí cuando ya hay alguna duda, se ha vuelto a romper, entonces sí le hacemos una resonancia de arranque. Pero si no, no vale la pena. El tratamiento, ahora los tratamientos han mejorado también. A mí me gusta abrir mi tendón, mirarlo, repararlo y quedarme seguro. Ahora hay técnicas mínimamente invasivas también, así como en los huesos, que pongo clavos por arriba, por abajo, lo mismo también hay para el tendón de Aquiles, a través de incisiones muy pequeñitas, se pasan unas suturas y se jala por fuera. Yo personalmente prefiero ver mi tendón, pero hay gente que se dedica a eso, hay cirujanos de este segmento, el pie y tobillo, que están haciendo ese tipo de técnicas. Todavía estamos, digamos, en unos años de ver qué tanto funcionan o no, pero igual siempre pues hay que hacer un estudio de eso, ¿no? Entonces nada, pero el tratamiento es quirúrgico. De todo aquí se tiene que operar, sí o sí. No se opera salvo que el paciente sea muy viejo. ¿Y esto? Porque ahora, es que antes a los pacientes de 50 años ya decían que era viejo y lo condenábamos a nada, ¿no? Cuando se rompía un ligamento cruzado, decían, se opera si tiene, si tiene menos de 40 años. Eso era antes. Ahora no, la gente de 60 y 70 hace deporte. Entonces tampoco los podemos condenar a dejarlos tan viejitos. Igual, o sea, todo eso hay que evaluar pues paciente por paciente, ¿no? El quirúrgico a todos. Ahora, la técnica dependerá de la técnica que domine cada cirujano, ¿no? Normalmente después de operado al paciente se le coloca una bota de yeso por unas 4 semanas a esperar a que empiece el proceso de cicatrización. Y a las 4 semanas se le retira y que empiece movimientos pasivos sensores. La carga recién al 3er mes. O sea, un paciente con tendón de Aquiles está frito 3 meses. Le para 3 meses más o menos. Así que saben, estiren bien, calienten bien para evitar lesiones. El astrágalo es un hueso bien feo. Bien feo me refiero a que tiene una anatomía, una geometría muy particular y una circulación súper compleja. Entonces es un hueso que va mucho a la complicación, va mucho a la necrosis. Sobre todo por su situación anatómica, ¿no? Que está al medio entre el calcáneo y la tibia. Es un hueso que también se complica mucho, va a la necrosis, va a la artrosis, por su tipo por su ubicación y el tipo de anatomía. Antes le llamaban la fractura del aviador, porque antes los aviones de esa época pues eran capedal, ¿no? Eso es un término que es antiquísimo. Obviamente ahora ya nadie, si se cae se muere, nadie se fractura. Entonces son fracturas, generalmente las fracturas son a nivel del cuello del astrágalo, aquí, ¿no? Y el tratamiento, si está desplazada, es un tratamiento quirúrgico. Muchas veces con 2 tornillos canulados podemos solucionar, sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Entonces, manejo de fracturas del astrágalo, pero lo principal que deben saber es que va mucho a la necrosis vascular y a la artrosis postfrontal. El calcáneo, lo mismo, sí se llama la fractura del paracaídas o del Don Juan, que se cae de la escalera, del balcón. Entonces, el dolor típico es el paciente tampoco puede ponerse en pie porque está parado y le duelen los talones porque está fracturado. El diagnóstico es clínico por antecedente traumático, dolor, impotencia para poder estar parado, equimosis, van a ver acá el diagnóstico, hecha. También hay fracturas que pueden comprometer la articulación o no, entonces eso también nos dirá un poco la severidad del cuadro y la urgencia, ¿no? Si son fracturas articulares, pues deben ser operadas todas. Hay diferentes tipos de tratamiento, hay desde tornillos también, percutáneos, y súper importante, así como en el pilón tibial y como en el platillo tibial,
en el calcáneo también es importantísima la tomografía. La tomografía es ideal o es el examen de diagnóstico más importante para poder elegir qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Mire, fractura no desplazada, fractura a 2 fragmentos, a 3 fragmentos, etc. Entonces con la tomografía vamos a poder ver cómo es nuestra fractura y cómo vamos a intentar armarla. Es súper complicado. Esas son un poco las zonas del calcáneo, la parte medial, aquí adelante la parte anteromedial, la parte posterolateral, la pared posterolateral, o sea, lo que están agarrándose al costado, y la tuberosidad. Un poco las partes del calcáneo. Tratamiento, si no está desplazado, yeso. Si está desplazado, cirugía. Diferentes tipos de placas e implantes, posibilidades, muchísimas posibilidades. Esta diapositiva, esta foto siempre la pongo, me gusta porque esto de acá es una placa, ¿de qué creen? Es una placa de muñeca, ¿no? Una placa que usamos para fracturas de muñeca. Entonces la intención de esto es decirles, aprovechar, es decirles que no es, que la placa no es el tema es el cirujano, es el médico el que va a escoger qué tipo de implante, qué tipo de solución quiere darle a su paciente. Esa es una placa de sostén y que nos va perfectamente con una plaquita diseñada para muñecas, sí, pero también me sirve para eso. ¿Okay? O sea, no es que si no tengo la placa anatómica perfecta del calcáneo que cuesta 10.000 soles, no lo hago. Hay alternativas. Otras placas, estas son las que le digo que cuestan como 10.000 soles. Son súper caras, pero súper anatómicas, ¿no? Son placas maleables que podemos ponerla, porque también es un hueso que tiene una geometría y anatomía bien baja. Diferentes placas. Ahora estamos haciendo también cirugía mínimamente invasiva en el calcáneo. Con 2 huecos muy chiquitos colocamos esta placa. Claro que es un poco exquisito, ¿no? Pero sí, se hace. La fractura de los metatarsianos también es importante, generalmente dentro de los huesos largos. Y la que les decía yo ahora es esta fractura de la base del quinto, que es por arrancamiento de ¿qué? Los tendones peroneos que pasan detrás del peroné se insertan en la base del quinto. Entonces, cuando uno se tuerce el tobillo, ese tendón peroneo también jala y tracciona y puede producir esa avulsión. La avulsión puede ser grande o pequeña, entonces muchas veces pasa desapercibida. Cuando examinan un tobillo no les cuesta nada, toquen la base del quinto metatarsiano también. El manejo de esto puede ser quirúrgico. Si está desplazado, va a un tornillo, generalmente es intramedular, para fijar la fractura. Si no está desplazado, una botella es suficiente. Y los otros metatarsianos podemos mejorarlos o arreglarlos con clavijas intramedulares, ¿no? Entonces nada, no se trata de operar todo. Tratemos de encontrar siempre un balance entre la cirugía y el manejo posterior. Bueno, hemos corrido un poco porque teníamos poco tiempo.